Bienvenidos a Cachet Cocina. En este video hacemos un bizcochuelo saborizado con café. Lleva pocos ingredientes, entonces resulta económico, fácil de hacer. Se puede comer solo, con té, café o mate, o se puede rellenarlo. Pero antes veamos brevemente cómo se fabrica el café instantáneo. El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos del cafeto. El café soluble, también llamado instantáneo, muy diferente al café molido, deriva de los granos de café. El café soluble se obtiene mediante procesos industriales en los cuales se tuestan, se muelen y se mezclan con agua caliente para preparar una infusión. Lo que convierte en instantáneo es el proceso en el que el agua se elimina de la infusión, dando lugar a granulados de café deshidratados o polvo de café soluble. Basta añadir agua o leche para que estos cristales o polvo se rehidraten y se obtiene café o café con leche. Pero este pierde parte de sus propiedades de sabor y aroma al ser sometido al proceso de industrialización. En cuanto a la composición, el café soluble tiene niveles altos de potasio, magnesio y vitamina B3. Contiene cafeína, antioxidantes, proteínas y carbohidratos. No tiene grasa ni fibra. El café soluble ayuda a una buena circulación, regulando la presión arterial. La vitamina B3 puede ayudar a reducir el colesterol. Entre los puntos negativos, el café instantáneo disminuye la absorción intestinal de hierro más que el café de filtro. Por eso se recomienda beberlo lejos de las comidas. Para preparar este bizcochuelo, primero hay que enmantecar y enharinar un molde. Después, precalentar el horno a temperatura moderada. A 3 huevos agregar 250 gramos de azúcar. Batir hasta mezclar bien. Incorporar 150 mililitros de aceite, 250 mililitros de leche, 3 cucharadas soperas de café soluble y 15 gramos de polvo de hornear. Mezclar hasta que esté todo bien integrado. Añadir 250 gramos de harina de trigo 4 ceros en 2 tandas y batir bien hasta que quede una masa homogénea. Verter en el molde y llevar al horno precalentado. Cocinar a temperatura media durante unos 50 minutos. Durante ese tiempo no abrir el horno. Recién cuando los bordes se despegan del molde, probar con un cuchillo en el centro del bizcochuelo. Si sale seco y limpio, ya está listo. Sacar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.